Bienvenidos a Señales de los Tiempos. Hoy con el pastor Tony solo. El pastor Rigoberto no va a poder asistir. Tienen problemas allí en Honduras con la conexión, pero bueno, aquí estamos para terminar el, el capítulo de profecía de Daniel 7. ¿Ok? Perdón, con el verso 9 y está conmigo todavía Rigoberto, pero pronto ya no va a estar. Dice, Daniel estuvo en el 9 mirando hasta que fueron puestos tronos. Tronos, no trono, pastor Tony, sino Trono, sí. trono, sí. Ujú, Y se sentó un anciano de días. ujú. Que eso de días está hablando de edad de él. Sí, siga, pastor, sígalo y después lo Oh, explicamos, porque este es perfecto, perfecto. fuertísimo. Ajá. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué cree que este es, pastor? Este trono es el trono del Señor. Sí, Dios Todopoderoso, amén. Amén. Entonces, Sí. ¿se recuerdan en Daniel 2 cuando los dedos, que de repente viene una piedra, sin Ujú. manos, en otras palabras, algo sobrenatural, viene y le da estos a todos estos pies y todo esto, todo eso eran los grandes poderes del mundo, todo le da y se hacen como polvo que se los lleva el viento y y esa piedra fue convertida en una gran montaña y está hablando del reino de Dios sobre la tierra. Aquí está hablando de, ahí nos está dando todo que es el anciano de días, ya vamos a saber. Su trono llama de fuego y ruedas del mismo fuego ardiente. Ok, Sí. ok. Dice el 10 que un río de fuego procedía Ujú. y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron Ok, abiertos. ahí viene la verdad. Ok, Dios Todopoderoso se sienta. Ok, mundo, ya tú, Satanás, ya todos tus reinos, todo eso, ya terminaron. Aquí vamos a abrir los libros y vamos a ver ahora. Ese es el juez, ese es el Dios Todopoderoso. Y entonces ahora nos da otro salto otra vez para atrás. Mire lo que dice. Sí. Eh, está hablando, pastor, estamos siempre en el 10 No, no, no. No, bueno, el 10 está hablando ¿cómo es? del Del trono de trono de Dios. Dios. Entonces nos Sí, explica más de eso, de millones asistían delante de él. El juez se sentó, que es Dios Todopoderoso, y los libros fueron abiertos. ¿Ok? sí, Todo lo que entonces, pensamos que a lo mejor se escondía de Dios y no sabía, se abre todo y todo el mundo sabe y se abre a menos que tenga las vestiduras que te cubren de tus cosas, que es la salvación, pero ya lo metí. Ok, dele 11, pastor. y sigue en la visión, dice Daniel, Mm, en el 11 yo mm. entonces miraba a causa el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, ¿Sabe cuál cuerno es ese, verdad? cuerno, ahí El, esa palabra el es, cuernito ese que se levantó cuando estaban los 10 cuernitos y uno chiquito que se levantó y tumbó a 3. Está hablando de él. sí, ajá. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El mensaje, ¿quién es la bestia? No, el cuernito ese también. ¿Ok? Sí, Él agarró las grandes palabras, habla mucho. Este cuerno va a venir con el mundo lo va a adorar, va a decir, nunca hemos escuchado tantas palabras tan buenas.
Y si en verdad no tienes bien al Señor, si no estás firme con el Señor, es muy fácil que te va a engañar, porque ese es su trabajo, ¿no? Las grandes Sí. palabras que se le van a dar. Ok, El 12 dice, habían también quitado a las 4 bestias su no, dominio. las otras. El versículo 12. Sí, había también quitado a las otras, no las cuatro. A ver, perdón, pastor, sí, Sí, sí. sí. A ver, rectifico, sí, el 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Está hablando del uso del leopardo, todo ese dominio se les había quitado. Todo, todos los reinos humanos, ¿ok? En otras Ajá, palabras, Dios había quitado todos los otros reinos, como nos dice sí. la Biblia en muchas partes, viene, ¿entiendes? Y le quita, pero le ha sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ok, Ujú, sí. ¿entiende eso, pastor? Vamos a Amén, pastor. explicar. Ah, ah, Estamos entendiendo porque en la ilustración que usted tiene mm, eh, algunos poderes mundiales se les deja continuar, ujú. ¿verdad? Con mucho menos poder debajo del gobierno de Dios. Y sus santos por 1000 años. Hay una pregunta. Quizás los que resistieron al anticristo Y su marca, estoy y poniendo, su porque marca. sabemos que si tomaron a alguien la marca, sabemos cuál es su, ¿cómo es? Su final, ¿no? Ajá, sí. Los leímos cuando la marca, nos adelantamos un poco y leímos ahí cuál es su final, ¿no? Entonces sabemos que es ninguno. Entonces, quizás, ¿entiendes? Una cosa que tenemos que entender acerca de profecía bíblica, ¿no? Y por eso a mí me gusta ir, lo que dice la escritura, lo que nos explica y no irme muy lejos, porque empezamos nosotros a citar y pensar y decimos que esto es así o es así. La verdad es que cuando a Jesús le vinieron y le preguntaron, ¿cuándo vas a venir? Él les dijo, mira, yo no sé, solo eso está en las manos del Padre. ¿Entiendes? Sí, Ahora imagínate a Jesús, Jesucristo, ¿no? Dios que vino, Dios con nosotros, nos dice que Él en verdad eso no sabía, en otras palabras, ese, eso se lo dejo. Igual nosotros con profecía, nosotros aquí sabemos más o menos, cuando pase vamos a decir, mira, esto era lo que quería decir, ¿no? ¿Ves? Pero el ponernos nosotros a decir, ok, Jesús viene o esto viene y esto va a ser exactamente esto. Wow. sí, Lo bueno sí, es que sabemos y se recuerdan que la profecía es como es un montaña, ¿cómo se le llama? Una cordillera lejos y parece que una- todas las montañas están juntas. Una vez que sí, empezamos a acercarnos, nos damos cuenta, oh, no, mira, esta está mucho más cerca, esta está mucho más lejos y empezamos a ver, no, la profundidad de lo que nos está hablando. Igual es nosotros. Aquí sabemos, miren, todas esas profecías que es desde 800, 900 años antes de Cristo, nos dan toda la historia hasta hoy en día, hasta el tipo de gobiernos que tenemos. Ok, dele, pastor. me encanta el 13 que dice, miraba, yo en la visión de noche, Ujú. y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Este verso tiene mucho, mucho. De hecho, pastor, usted puede buscar ahí Marcos 14.
Vamos, pastor. Si lo busco un momentico. Este verso tiene mucho. Aquí habla de uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, que sabemos que es el Dios Padre, ¿no? Sí, Y le hicieron acercarse delante de él, venir delante de él. Ok, este es alguien muy, muy importante, ¿no? Ese es alguien muy, muy, muy importante, ¿no? Que viene y lo hacen venir delante del trono. De hecho, en otra parte habla a sentarse a la mano derecha, ¿entiendes? Todos los que van cerca de Dios, quizás estos grandes ángeles, se le permite pararse a un lado u otro, pero es pararse, no irse a sentar con el Padre, ¿no? Y sí, entonces, esto viene algo muy importante, que es ese Marcos 62 al 64. Cuando Jesús lo estaban viendo a ver qué le iban a culpar ya cuando lo habían traído y estaba ante el Sanhedrin, no sé cómo se llama en español, pero todos los judíos ahí le dijeron, bueno, ¿cuánto nos va? Si tú eres el Hijo de Dios, dínoslos de una vez. Si tú eres el Cristo, perdón, dínoslos de una vez. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Y eso fue lo que causó que ellos dieron blasfemia, porque ellos sabían sí. lo que quería decir. Dígalo ahí, querido Rigoberto. Dice Marcos 14, 62 al 64. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de castigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándolo ser digno de muerte. Esto es fuertísimo, porque él declaró ahí mismo, y estará sentado a la diestra del Padre. En otras palabras, el heredero de Dios mismo. Nadie se le va a sentar al Padre al lado, ¿no? Amén. Eso fue lo que causó que ellos dijeran, este sí se está diciendo que es como Dios. Hay que matarlo porque es blasfemia, ¿entiendes? Sí, Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran aquí en el Señor. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Ese es el único que nunca va a pasar. Y su reino uno que jamás será destruido. 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel. Imagínense, el pobre Daniel está viendo una visión. En visión está viendo todo lo que va a pasar desde el tiempo de Babilonia hasta lo que todavía no ha llegado a ser. Cuando la bestia sea destruida, cuando venga el reino de Dios, cuando venga el Señor con sus santos ángeles. Bien interesante. Entonces él está turbado. ¿Qué es esto, Señor? ¿Entiendes? Él no sabía ni los nombres eh, perdón, de los imperios que venían después de él, que están hablando, que son todas estas bestias, ¿no? Entonces dice el 15, y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Está asombrado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me quiere decir? 16, me acerqué a uno de los que asistía, o sea, un ángel estaba ahí, fue a donde el ángel, ¿no? Y le pregunté la verdad acerca de todo esto. ¿Qué es esto? Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esto es lo interesante. ¿Quién da la interpretación? Ningún humano, sino el ángel, llevado por Dios para que pudiéramos entender y saber. ¿Ok? Entonces le explica y me hizo
conocer la interpretación de las cosas. 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Recuérdense una cosa, que este es la misma guerra espiritual. Yo sé que nosotros podemos decir, oh, Babilonia, los medios persas, Grecia, Roma, y después, pero en verdad representan a los imperios mundiales que son, ¿cómo diría yo? Son inspirados ¿por quién? Por Satanás. ¿Entiendes? No es el reino de Dios, sino es el rey, los reyes mundanos, que por más que sea, Dios los ha puesto para nuestro bien, a su pueblo, ¿no? Entonces, pero entiendan una cosa, que esta es una guerra muy real y es una guerra espiritual, más que todo, ¿no? Entonces, los imperios y todo eso representan los poderes que están. Y aquí estamos aprendiendo del imperio de Dios que viene sobre la tierra para liberar a su pueblo, ¿no? Entonces estas 16 te voy a leer otra vez. Estas cuatro grandes bestias, o sea, imperios, reinos, son cuatro reyes que se levantarán de la tierra porque el único que estaba hasta ese tiempo era Babilonia, ¿no? ¿Ves? 18, después, entonces aquí dice, pero a la final de todo, ¿qué va a pasar? Recibirán el reino los santos del Altísimo, con nuestro Dios Todopoderoso, con Jesús que viene, ¿ok? Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. No hay final de ese reino que viene. Ok, claro, tenemos, por eso puse yo ahí, no hay victoria sin una batalla. ¿Por qué? Porque por eso es que estamos en una gran batalla, ¿no? 19, entonces tuve deseo, está hablando Daniel, quiero saber acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera y que tenía dientes de hierro. Está hablando del Imperio Romano y lo que proviene a la final del Imperio Romano, ¿no? Que devora y desmenuza y la sobra hollaba con sus pies. El Imperio Romano desde antiguo era algo, nadie se le paró. De hecho, se desboronó a la final, ¿no? Nadie lo tomó, pero en cierta forma seguimos, como dije antes, con sus leyes y su influencia. Por eso es que sigue. Pero recuérdense que Satanás es el rey de estos imperios, ¿no? A la final. 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que van a venir, que son, representa los 10 deditos de pies de Daniel 2, los cuernos de la cabeza de esta gran bestia, que es el imperio romano aquí en el 7, ¿ok? Que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, o sea, que de esos 10 salió uno, un cachito, o sea, un imperio, un reino, ¿ok? Recuérdense que les dije que en la Biblia montañas, cuernos, representan reinos humanos, ¿no? Claro, la gran montaña es la montaña de Dios que representa el reino de Dios, esa que nunca va a ser movida. Pero entonces sigo con el 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido el otro cuerno, otro poder, delante del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos, o sea, está hablando que representa una persona, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Parecía que era más grande que sus compañeros. Esa es la personificación del anticristo, el reino del anticristo. Y de esos 10 cuernitos cayeron 3 bajo su poder. 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos.
y los vencía. Estaba venciendo a su pueblo, ¿ok? ¿Y qué representa eso? La gran tribulación con la persecución de los hijos de Dios, ¿no? 22, hasta que vino el anciano de días, o sea, Dios Todopoderoso, cuando se sentó y se dio el juicio a los santos del Altísimo, que ahora viene el Señor. ¿Ok? Y llegó el tiempo, ¿y qué pasó? Los santos recibieron el reino, el poder sobre la tierra con nuestro Señor Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin Él nada podemos hacer. Eh, Entonces dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, que a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, el imperio romano que ya hablamos, y todo desde el tiempo antiguo hasta hoy. 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino del imperio romano se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, de los otros 10. Y a 3 reyes derribará, representado por los 10 dedos de Daniel 2, ¿no? Y hablaba palabras contra el Altísimo. ¿Por qué? Porque es el anticristo el que se para en contra del Señor, ¿ok? Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempo y medio tiempo, 3 años y medio. O sea, no son los últimos 7 años. Lean sus Biblias. 3 años y medio. Yo no estoy interpretando eso, eso es lo que dice ahí. 3 años y medio. Son últimos 7 años, pero a la mitad de esos 7 años es cuando el anticristo ejerce el poder absoluto, ¿no? Probablemente ahí es cuando derriba a los 3 otros reyes, no sé exactamente, pero va a haber bastantes guerras y todo eso, pero él agarra su poder absoluto que se le da por un poco de tiempo. El Señor se lo da, pero mira, solo tienes este tiempo. Pero se sentará el juez que está hablando, que ya sabemos que es el anciano de días, el rey de reyes, señor de señores, Dios todopoderoso, que donde tiempo y tiempo, ok. Pero se sentará el juez, Dios, y le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, o sea, el gobierno y el anticristo. ¿Ok? 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, que su santo. Tienes a Jesús en tu corazón, lo has recibido. Si lo has recibido y te has arrepentido y estás trabajando por él, bueno, tú eres uno de los santos del Altísimo. ¿Ok? Ok. Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. No va a pasar. Y todos los dominios le servirán y obedecerán debajo de nuestro Señor Jesús. 28. Aquí fue el fin de las palabras, o sea, eso fue ya todo, ya el- el ángel le dio la interpretación a Daniel, lo que podía entender, porque en verdad para él era algo que ni sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, este fue el fin de las palabras. En cuanto a mí, mis pensamientos me turbaron, no podía entender el pobre. Y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ok, Señor, ¿sabe? Que aquí podemos ver un poquito, estos aquí los imperios mundiales que han ejercido dominio total sobre todo el mundo conocido de su época, ¿no?
que fueron el primero fue el de Egipto, después Asiria, Babilonia, los medos persas, Grecia y después el último romano que sigue en cierta forma hasta el final, ¿no? Y entonces comienza el león con sus dos alas, después los medo persas con un oso con tres costillas. El oso decía que estaba más elevado de un hombro que el otro. ¿Por qué? Porque los persas ejercieron más fuerza que los medos, aunque los medos eran grandes conquistadores, pero a la final los persas, los reyes persas, fueron más influyentes. Entonces siempre había un reino de los medios, un reino, pero un rey de los medos y un rey de los persas, pero los persas eran los más fuertes, ¿no? Y las tres costillas que representa los tres imperios que ellos dominaron, que fue el de Egipto, Asiria y Babilonia, que eran los anteriores, ¿no? Después de eso vino Grecia, primero con Alejandro Magno, que tenía el cuernito ese pequeño, el primero, es su primer rey. En 10 años conquistó a todo el mundo conocido de su época y después de 10 años de hacer todo eso, él era bastante joven, cayó y ya iba a morir y entonces dividió el reino entre sus cuatro generales, por eso son las cuatro cabezas que se dividió porque era el reino más extenso que había en toda la tierra. Eso se extendía desde Europa hasta la India, este a oeste, y desde todo África, especialmente el norte de África, hasta arriba, hasta lo que es hoy la o la que era la Unión Soviética y todo eso. O sea, un reino extenso hasta que ya, ¿no? Que dominaba Grecia, ¿no? Y después de ahí sabemos por la historia quién vino después, que fueron los romanos, ¿no? Las legiones romanas que eran eh, fuertísimas por 500 años cuando estaban al tope, no había ni guerras en el mundo conocido de esa época porque eran tan poderosos y nadie se iba a poder levantar en contra de las legiones romanas, ¿no? De ahí en su decadencia se dividió en dos, en Constantinopla y Roma, que representa las piernas, y todas sus leyes han estado, leyes, formas de gobierno y todo eso, hasta hoy en día todavía tiene la influencia, ¿no? Y de, que es representada en sus dos piernas y después en los dedos de Daniel 2 o en los cachos de la última fiera esa que representa Roma, que son los últimos 10 gobiernos y el cuernito que va a tomar a la final el control absoluto, ¿no? Mundial con el anticristo. Eso es lo que está claro, ¿no? Entonces, que Dios los bendiga. Oh, perdonen, déjenme por lo menos verlos, ¿verdad? Porque ustedes no me están viendo a mí. Pero que Dios los bendiga, los amamos mucho. Este es un placer poder compartir estas clases con ustedes. Y por favor, déjenos saber, mándenos una notica, aunque sea por WhatsApp. Le diga, oiga, que Dios los bendiga, gracias por darnos las enseñanzas. Las estoy compartiendo con mis amigos, con mis hermanos, ¿entiendes? Déjenos saber, ¿no? Entonces, que Dios los bendiga, nos vemos y vamos a terminar esto ahorita. Amén, que Dios los bendiga.